Me pone contento la internet, que lleguemos a muchas personas, a muchos hermanos, que por distintos motivos no vienen, no pueden estar presentes, y bueno, les mando un saludo a todos los que están escuchando, y en mis sermones, que no son míos, no son del Señor, yo creo en eso, y espero que ustedes también crean en eso, eh, trato de no predicar cosas complicadas, sino de cosas que todos podamos entender, porque el Evangelio es así, sencillo, pero a la vez profundo. Profundo y sencillo. Pero sencillo porque es para que lo reciba todo el que quiera. Pero profundo también para todo aquel que quiera profundizar. Y aquel que quiera profundizar es el que quiere. Hay gente que no quiere y bueno, está bien. No es algo malo. Pero yo quiero que veamos, hablemos de Cristo, ¿sí? Por eso quiero que veamos algunas palabritas en Mateo. En el capítulo 12 de Mateo, vamos a estar hablando de nuestro Cristo, de nuestro Señor. Son las 12 en punto. Bueno, ese reloj siempre me llama la atención. Ese reloj ahí dice que son casi las 7 de la tarde. Y yo digo, epa, ¿tanto nos demoramos hasta el sermón? No. En el Mateo capítulo 12, es curioso lo que vamos a leer, desde el versículo 15, ¿no? Sabiendo esto, dice Mateo, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Por qué? Leamos el versículo 13, 2 versículos antes. Dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Jesús hace una sanación, una extraordinaria sanación a un hombre que tenía la mano seca. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle, para matarlo, porque, bueno, no lo querían a Jesús. Jesús volteaba por tierra todo lo que era la tradición de los fariseos, al cumplir verdaderamente la ley de Dios. Y Jesús, sabiendo esto, ahí entra el versículo 15, sabiendo esto se apartó de allí, pero igual mucha gente lo siguió. ¿Y qué hacía él? Sanaba a todos, como ya estaba dicho que iba a hacer. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. O sea, acá el apóstol Mateo agarra, extrae unas palabras de Isaías y las aplica a Jesús, ¿verdad? Ya vamos a ver dónde está eso escrito, pero para que no quede dudas de que es Cristo, ustedes recordarán dónde ya se pronunciaron esas palabras. He aquí mi amado. En el bautismo de Cristo, ¿no? En el capítulo 3, vamos al capítulo 3 de Mateo, habiéndose bautizado Cristo, se pronuncia esas palabras del profeta Isaías. ¿Quién las pronuncia? Dios. Y hubo una voz en el versículo 17 de Mateo 3, hubo una voz de los cielos que decía, ahí está, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, refiriéndose a Cristo. Volvemos al capítulo 12, y vemos que son similares las palabras. Pero ya vamos a ir a Isaías y vamos a ver que son iguales, idénticas. He aquí mi siervo, o sea, volvemos al capítulo 12, ¿no? Versículo 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. ¿Y a quiénes? ¿Cómo dice sus versiones? A los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria
el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Pregunta, ¿quiénes son los gentiles? ¿Qué cosas son los gentiles? Gentil es todo aquel que no es judío. Todo aquel que nace de judío es ¿qué? Es judío. Tiene sangre judía. Todo aquel que es hebreo y engendra hijos, ¿qué engendra? Hebreos. Tienen sangre hebrea. Y aquel que no es hebreo, aquel que no tiene ningún tipo de parentesco con los judíos, los hebreos, ¿qué es? Se le llama gentil. Cuando dice gentiles, se está refiriendo a todos aquellos que no son judíos, que no son hebreos. ¿Y qué estás diciendo acá el mensaje del profeta repetido por el apóstol? Pondré mi espíritu sobre él, ¿y a quiénes les anunciará juicio? A los gentiles. Es interesante, hermanitos, porque anoche estábamos en nuestro grupo pequeño con mi papá y bueno, los otros dos, y estábamos hablando justamente de que Cristo, cuando Cristo estuvo acá viviendo entre nosotros, ustedes si registran bien en el Evangelio por dónde anduvo Cristo, la mayor parte del tiempo, ¿por dónde predicaba? Por los judíos, solamente por los judíos, de tal forma que dice que él empezó a predicar por su casa. ¿Por qué le dice su casa? Porque el pueblo original de Dios eran los judíos, los hebreos, los israelitas. Entonces Cristo, cuando vino, dedicó su obra a predicarle a los judíos, a los hebreos, a su casa. Lo que no quiere decir que no le compartía de vez en cuando el evangelio a alguien que no era judío. Por ejemplo, ¿saben? ¿Recuerdan el episodio de la mujer samaritana? Que gracias a ella se convierte todo un pueblo, que no era judío. Pero ¿por qué remarco esto, hermanitos? Bueno, a lo largo del sermón quiero que vamos viendo por qué esto nos tiene que importar a nosotros. Porque ustedes puede surgir la duda, ¿y por qué estamos viendo esto, los judíos, gentiles? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Primero quiero que vamos a Isaías. En Isaías, capítulo 42, en Isaías, capítulo 42, vemos justamente el lugar de donde extrae Mateo su declaración. Ay, hermanito, si nos diésemos cuenta cómo la Biblia se explica a sí misma, cómo se expone a sí misma, cómo se defiende a sí misma, cómo se cita a ella misma. Qué hermoso cuando nos damos cuenta de eso, ¿no? Isaías 42, versículo 1 en adelante. Y aquí están las mismas palabras que acabamos de leer en Mateo 12. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, tal cual como hemos leído cuando Jesús se bautizaba. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia. Ya no dice gentiles, ya dice naciones. Cuando dice naciones, se está refiriendo a los países, a todos aquellos lugares que no son Israel. ¿Sí? Esto es interesante, hermanos, porque de verdad charlamos que Cristo vino primeramente por su casa para predicarle a los judíos, y él mismo lo dice. Yo no he sido enviado a predicarle, sino a los hijos del reino. Pero acá el profeta está declarando lo que él iba a hacer, o mejor dicho, lo que se iba a hacer después de su muerte. Ustedes saben que Pablo, el apóstol, fue nombrado apóstol ¿de quiénes? De los gentiles. Y leemos el versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Estas cosas yo ya las hablé, ya las prediqué. Ya expliqué lo que es la caña cascada, ya hemos visto lo que es el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Por qué usa esa expresión Cristo? El pábilo que humea y la caña cascada. Porque se está refiriendo que cuando se predique el evangelio,
Cristo se iba a encontrar con personas pecadoras, pecadores, como vos, como yo, pero que iban a tener en su corazón una señal de que si se les predica el evangelio, hay posibilidades para esa persona, ¿verdad? O sea que por más que yo tenga una fe pequeña, para Cristo vale, y Cristo no va a pagar esa fe. Cristo no se va a encargar de destruir la poca fe que podamos tener. Si yo tengo un mínimo de esperanza, un mínimo de fe en el Señor, de eso se agarra el Señor, como está escrito. A la caña cascada no la va a quebrar, no la va a terminar de romper. Ya está medio rota, pero Él no la termina de romper. Y el pábilo que humeare, ¿por qué humea? Porque ya se está apagando, pero Él no lo va a apagar, sino que se va a encargar de encenderlo, de volver a encenderlo. Y esto me encanta porque este es el mensaje para todos aquellos que sienten que su vida espiritual está hecha un desastre, que sienten que no tienen esperanza, que no tienen fuerza, que Señor, yo no doy más, no tengo ganas, no tengo voluntad. Cristo dice, no, 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 yo no te voy a apagar, no te voy a abandonar. Aunque haya un mínimo de deseo por Dios, Dios lo aprovecha. Dios lo aprovecha. Aprendamos de ese ejemplo. Vieron que muchas veces nosotros somos malos, somos humanos, hay egoísmo, maldad en nuestro corazón y decimos, no, este ya no sirve. No, 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 tranquilo, el Señor no es tan rápido para desechar como nosotros podemos ser rápidos para desechar a alguien. El Señor no lo hace. Versículo 4, y se repite y sigue repitiendo, ¿no? Versículo 4 de Isaías 42. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y me llama la atención porque dice justicia. No dice amor, no dice gracia. ¿Qué dice? Justicia. ¿Por qué dirá justicia, no? Bueno, no lo vamos a leer el versículo, pero en Deuteronomio está escrito, y lo hemos leído en la escuela sabática pasada, pero este está en Deuteronomio 26. No lo vamos a leer, pero yo lo menciono nomás. Que dice, ¿cómo obtendremos, Señor? Es como que el pueblo de Israel le pregunta al Señor, Señor, vos pedís que yo tenga justicia. Bueno, ¿cómo la voy a obtener? ¿Cómo voy a obtener yo justicia, Señor? Y Jehová responde, ¿guardando qué cosa? Los 10 mandamientos, guardando los preceptos, los estatutos, los mandamientos de Jehová. De esa forma obtendremos justicia. Y qué importante la palabrita justicia, porque ya le dijo Cristo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿qué cosa pasa? No entraremos en el reino de los cielos. Es importante. Por eso cuando dice que va a venir el siervo del Señor y va a establecer justicia, es porque está estableciendo lo que es la verdadera obediencia y la verdadera entrega a Dios. ¿Por medio de qué? Que lo que hemos estudiado el sábado pasado en la escuela sabática, ¿se acuerdan? Por medio de la obediencia a los 10 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, dice Jesús, guarda mis mandamientos, y si guardamos los mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos en él morada. Lo hemos visto en el sábado pasado. Pero el versículo 4 termina diciendo, y otra vez habla de la ley, ¿no? Otra vez habla de los 10 mandamientos. Y las costas, ¿cómo termina diciendo? Esperarán su ley. Las costas, como lo explicábamos anoche en el grupo, cuando dice costas, ¿qué piensan ustedes? Costas, ¿qué es una costa? La costa, el mar. ¿Vamos a la costa? Vamos a la costa. ¿Vamos a ver al mar? Vamos al mar. Es interesante porque acá el Señor está hablando que las costas del mundo, o sea, tierras más allá de Israel, esperarán, ¿qué cosa? Su ley, su justicia, lo que es la verdadera obediencia, lo que es el verdadero renacer, lo que es la verdadera vida cristiana. Hermanitos, esto es muy emocionante, porque vemos, no estamos leyendo en Mateo, en el Nuevo Testamento. ¿Dónde estamos leyendo? ¿Qué está escrito ahí? Isaías 42. ¿Desde cuándo viene anunciando el Señor que su evangelio es para todo el mundo? Desde el profeta Isaías. Y encima en el profeta Isaías dice, no te lo hice oír desde lo antiguo, y desde siempre te lo hice entender.
¿No dice así el profeta Isaías? ¿Desde cuándo el Señor anhela predicarle su evangelio? No solamente al grupito de los israelitas, sino a todo el mundo. Pero es incluso, hermanitos, esto es más viejo. ¿Se acuerdan de Abraham? Vamos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. En lo personal, a mí esto me emociona mucho. Capaz que a otros quizás no le emociona, pero es para que lo tengamos en cuenta. Es para que lo tengamos en cuenta, para que seamos agradecidos y permanezcamos donde el Señor nos ha llamado. En Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Y vamos a ver algo muy, muy bello. Esta intención que el Señor tiene de predicarle su evangelio a todo el mundo, no solamente a unos cuantos, hemos visto que está desde Isaías, pero acá en Hebreos vemos que es más viejo todavía. Desde el versículo 13 del capítulo 6 de Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué promesa le hizo Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones, son todas las naciones. 2 más 2, 4. Con esa lógica tenemos que entender cada palabrita de la Biblia. Si dice todas, es todas. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y qué simiente era la de Abraham? Cristo. Acuérdense. Y para que no quede duda, lean después todo lo que dice Hebreos 7, 8, 9, da a entender que está hablando de Cristo. Porque si yo creo en Cristo, soy ciertamente simiente de Abraham. Pero no soy hebreo, no soy judío, no tengo... No es que no importa. Y ya vamos ahí viendo que para Dios la sangre, la nacionalidad, no importa. Solo importa creer en Cristo. Sigamos leyendo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro más grande, juró por sí mismo. Claro, no hay nadie más grande que Dios. ¿Puede Dios jurar por alguien más grande? Imposible. Porque cuando uno hace un juramento, jura por quién? Por alguien que importa mucho, te juro por mis hijos, claro, porque el amor que un padre tiene por los hijos lo hace decir una palabra importante para que se tome en serio, ¿verdad? O te juro por Dios, claro, nosotros sí que lo tenemos a Dios, pero Dios no tiene a alguien más grande, juró por sí mismo. ¿Y por qué hizo un juramento? Diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y esto es increíble, hermanos, porque cuando entendemos que de Abraham, la simiente de Abraham, era Cristo y todos los que creen en Cristo son simientes de Abraham, yo me imagino, me pongo en la mente de Abraham, ¿qué habrá pensado cuando recibe esta promesa, no? ¿Qué habrá pensado Abraham cuando Dios le dijo, te voy a multiplicar, Abraham, de vos voy a hacer una nación? Pero yo me imagino que Abraham no habrá imaginado cuán grande era esa nación como para decirle, es que no solamente de tu descendencia de sangre, sino todos aquellos que están en todas las otras naciones que van a creer en Cristo. Todos somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, como diciendo, tenemos un problema, listo, te juro que esto queda acá y listo, se terminó el problema. Ya con el juramento, o por lo menos cuando se tomaba más en serio la palabra, hoy que ya la palabra no tiene validez, te juro, se termina el problema. Entonces Pablo quiere que entendamos que Dios hizo un juramento para que no nos olvidemos lo siguiente, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, como diciendo,
muchachos, ya de por sí mi palabra es cierta, porque Dios no puede mentir. Pero ahora le hago algo más, le agrego un juramento. Esto es extraordinario si nos tomamos el tiempo de pensarlo. Porque a veces pasa que no nos conmueve las cosas que leemos porque no nos mueven los sentimientos. Es que no se trata, hermanos, a veces de estar todo el tiempo sintiendo, sino se trata de decir, Señor, ¿qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo, hijo querido, es que ya de por sí mi palabra es cierta, pero yo ahora hago un juramento para que nunca dudes de mi palabra. Nunca. ¿Y qué es lo que no tengo que dudar, Señor? Que si crees en Cristo, sos descendiente de Abraham. Y sigue diciendo, versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales, ahí está, es imposible que Dios mienta, tengamos un ¿qué? No dice fuerte, dice fortísimo. Ya lo mencioné el sábado pasado, seguramente se acordarán. Un fortísimo consuelo. Ah, Señor, yo que estoy tan angustiado, yo que me siento tan lejos de ti, Señor. No, hijito, esto yo lo hablé para que tengas un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanito, ¿vos tuviste la dignidad de decir, Señor, yo me acerco a ti para tener esperanza? El que se acerca a Cristo para tener esperanza, como dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanitos, esto es para que no flaqueemos, para que no dudemos, para que nuestra fe se mantenga como fuerte mediante un ¿qué? Un fortísimo consuelo, porque no lo habló hombre, lo habló ¿quién? Lo habló Jehová. Y si Dios lo ha dicho, es cierto. Crees en Cristo, sos miembro de la familia celestial y sos heredero de las promesas. Por lo tanto, sos bendito, sos bendita. Ya no sos alguien más que camina por el mundo. Sos alguien que es especialmente observado por Jehová. Y ya lo vamos a leer. Pero terminemos de leer esta parte. Versículo 19. O sea, todos nosotros tenemos esperanza, creemos en Dios. Bueno, tengamos un fortísimo consuelo. Fortísimo consuelo cuando vengan los problemas, cuando vengan las dudas. Basta acá, Señor, yo no siento. No, basta, basta. Cree en lo que el Señor ha dicho. Y si el Señor lo ha dicho, ya podés tener un fortísimo consuelo. Versículo 19. La cual, la esperanza de redención, tenemos como segura y firme ancla ¿de qué? Del alma, lo más profundo de nuestro ser. Siempre necesita un ancla. Tenemos que aferrarnos a algo que es inamovible. ¿Y quién más inamovible que Dios? ¿Quién más invencible que el Señor? ¿Y hasta dónde penetra esa ancla? Hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, y ahí ya empieza a hablar del sacerdocio de Jesús, pero para darle más énfasis al hecho de que, hermanos, no dudemos, no dudemos, no dudemos, no, que no flaquee tu fe. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 16. Siendo que esto es así, versículo 16 del capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué cosa? Para alcanzar misericordia si has pecado. ¿Y para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro si estás tentado. Es extraordinario, hermanos, lo que estamos leyendo. Y ojalá el Señor nos permita entender las profundidades de estas cosas. Vamos a leer en 2 de Pedro, un versículo nomás, pero es muy potente. Como decía, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, versículo 7, 8 y 9. Pero antes de leerlo, como decía Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, no con duda, confiadamente, con seguridad, con fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Pero para qué?
para alcanzar misericordia. Si pecaste, no lo escuches a Satanás, no te alejes, anda a tu Señor, acércate confiadamente, porque el Señor tiene perdón. Pero también, ¿para qué? Para recibir ayuda. Si estás tentado, anda también al Señor. Anda también al Señor, porque Él, y acá es donde leemos esto, porque el Señor es como dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7, 8 y 9, y libró al justo Lot. ¿Cómo le llama a la Pedro? Pedro, el apóstol Pedro, ¿cómo le dice a Lot? Justo. Cuidado de hablar mal de Lot. Cuidado, no calumniemos a los hijos del Señor. Le dice al justo Lot, abrumado por la netanda o nefanda conducta de los malvados. Claro, pues ¿dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo le dice Pedro? Justo. Cuidado con hablar mal de Lot. Pero ¿por qué menciona esto Pedro? Porque Pedro quiere que entendamos algo. Lot, así como nosotros vivimos en medio del mundo y nos horrorizamos de las cosas que se hacen en el mundo, así como Lot, versículo 8, y lo aclara, porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía. ¿Qué hacía? Cada día su alma la afligía, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Claro, Lot vivía en medio de la maldad, pero Pedro le dice justo. ¿Pero qué hacía él? ¿Participaba de esa maldad? No. Dice que él afligía su alma porque no soportaba ver tanta maldad. Pero el versículo 9 es extraordinario, fantástico. Márquenlo, píntenlo, háganle una gigantografía, lo hagamos un cartel, lo pongamos ahí, al frente de la iglesia. ¿Sabe el Señor qué cosa? Librar de tentación a los piadosos y reservar a quienes, a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. O sea que si yo le hago caso a Pablo, Pablo, ¿qué tengo que hacer? Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Has pecado? Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Estás tentado? Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué, Pablo? Y salta Pedro. Yo te digo por qué, dice Pedro. Porque sabe el Señor librar de tentación en medio del peor lugar. Porque ¿dónde vivía Lot? Sodoma y Gomorra. Porque estamos hablando de Lot. Es increíble porque Pedro quiere dar a entender que no importa dónde vivas, no importa dónde estés, sabe el Señor hacer qué cosa. Librar de tentación a los piadosos. Pero ¿qué hay que hacer? Acercarme confiadamente al trono de la gracia. Ahora, hermanitos, esto, para ir ya terminando el sermón, vamos a ir a Isaías. ¿Esto es solamente para el pueblo de Israel? ¿Qué veníamos hablando justamente? Veníamos hablando de que el deseo de Dios es que esto sea para todos. No todos quieren escuchar, pero Dios sí quiere que se le predique a todos. ¿Por qué? Y vamos a ver en Isaías, capítulo 56. A mí hemos leído que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa era, yo te voy a bendecir en Cristo a todas las naciones. Y ya hemos leído que Cristo era el siervo que iba a predicar la justicia y la religión verdadera. ¿A cuántos? Primero a los de su casa. Pero el profeta Isaías decía después, ¿para quién? Para todo el mundo, para todos los gentiles. Y hermanitos, a no ser que alguno acá en secreto tenga sangre israelita o en desconocimiento no conozca su árbol genealógico, yo tengo entendido que todos somos gentiles. Entonces, esas promesas, hermanitos, son bellas porque son para nosotros también, que vivimos unos 2000 años, 3000, 4000 años después de lo que dijo el profeta, después de lo que dijo Cristo. Esto es para que entendamos, hermanito, como dijo Pablo, para que tengamos un fortísimo consuelo. También es para nosotros. No pasamos desapercibido. Yo por ahí camino y voy a, qué sé yo, a la verdulería
y voy al kiosco, voy a hacer, qué sé yo, tengo que hacer un trámite, tengo que ir hasta el centro a hacer un trámite. Bueno, el Señor te va mirando bien, porque si has creído y has aceptado el mensaje, sos un bendito más y no pasás desapercibido para el Señor. Isaías capítulo 56. En el versículo 6, el Señor habla de los extranjeros. Claro, pues, porque el extranjero, ¿quiénes somos? Somos todos nosotros somos extranjeros para el pueblo de Israel. Y el Señor le habla a ellos. Te está hablando a vos, hermanito, ponete en ese lugar, te está hablando a vos, te está diciendo a vos. A los extranjeros, diles lo siguiente, que si ellos dicen, lo que pasa es para que lo van, porque el versículo empieza con una expresión, y yo quiero que se entienda. El extranjero por ahí decía, pero yo no soy israelita, yo no soy hebreo, las promesas del Señor no deben ser para mí. No, no, no. Si vos amás al Señor y querés seguirlo, las promesas también son para vos. Y a los hijos de los extranjeros, versículo 6, que sigan a Jehová. ¿Para qué? Para servirle. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo. Ahí está la ley de Dios para los que quieren dejar de lado la ley de Dios, ¿no? Ahí está presente. Para no profanarlo y abracen mi pacto, ¿qué dice el Señor? Les promete, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. El Señor está diciendo a todos los que quieran seguir a Jehová, no importa la nación, no importa la genealogía, no importa nada. Para Dios no hay acepción de persona. ¿Amás al Señor? El Señor te dice, vos sos mi hijo, sos mi hija, y te bendigo en Cristo Jesús. ¿Y qué va a hacer el Señor? Yo te voy a llevar a mi santo monte. Y en mi casa de oración te voy a recrear. ¿Qué es la palabra recrear? Que te voy a llenar de alegría. Salgamos en una caminata recreativa. Y bueno, ¿qué hacemos en esa caminata recreativa? Nos vamos entreteniendo, vamos gozando, nos vamos aprendiendo. El Señor mismo dice que te va a llevar a su monte, a su casa, y Él mismo te va a recrear. Quiere decir que Él te va a llenar de gozo y de alegría. ¿Pero por qué, Señor? Porque has elegido creer. Porque has elegido a Jehová. Como dice Deuteronomio, he aquí yo pongo la vida y la muerte. Escoge la vida. Escoge la vida. Bueno, sí, Señor, escojo la vida. Listo, sos mi hijo, sos mi hija. Ahora viví conmigo y yo te voy a llevar a mi santo monte. Y cuando dice que Dios te mira de manera especial, vamos a ver en Isaías, ahí nomás, el capítulo 66. Y miren la comparación que hace el profeta. Ya es lo último que leemos y terminamos. Son las 12:35. Yo creo que no van a poder decir que el sermón ha sido largo, ni tampoco corto. Isaías 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Uy, Señor, qué grande que sos. Eso es para que entendamos. Eso es lo que está queriendo decir. Es inmenso nuestro Dios. El cielo es su trono. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque está diciendo, ¿acaso el ser humano puede hacer una casa para contenerlo a Jehová? No. Ni el cielo lo puede contener. Pero inmediatamente dice, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Pero qué? Pero miraré con especial atención a aquel que ¿qué? Que es pobre, humilde y tiembla a mi palabra. El que es fiel, el que me considera, el que no me deja de lado, yo lo miro y lo cuido,
Ya no sos alguien más, ya sos un especial tesoro para el Señor. Todos, hermanos, todos. Acá no hay acepción de persona. ¿Crees en Cristo? Sos bendito, sos especial. Así que, como consecuencia, ¿qué debo hacer yo? Permanecer, tener un fortísimo consuelo, y esto es para que nunca, hermanos, nunca nos apartemos, nunca dejemos el camino, nunca dejemos de confiar. Y como dijo ya el apóstol Pablo, hagamos qué cosa, nos acerquemos confiadamente, confiadamente al trono de la gracia. Hermanitos, que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado y bueno, nos veremos cuando nos veamos.